El Dios que salva. Daniel capítulo 6 versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Este versículo constituye uno de los testimonios más claros del Antiguo Testamento acerca del poder salvador de Dios. Desde la perspectiva teológica, Daniel capítulo 6 no es simplemente una historia infantil acerca de un hombre en un foso de leones, es una demostración histórica de la soberanía de Dios, de su fidelidad hacia quienes confían en Él y una anticipación de la salvación definitiva realizada en Jesucristo. Y, contexto histórico. El capítulo ocurre durante el gobierno de Darío el Medo, después de la caída del Imperio Babilónico, Daniel capítulo 5. Israel seguía viviendo en el exilio. Daniel tenía aproximadamente entre 80 y 90 años. Había servido fielmente bajo varios reyes. Nabucodonosor, Belsasar, Darío. Su vida demuestra que la fidelidad a Dios no depende de las circunstancias políticas. 2. Contexto del capítulo. Los enemigos de Daniel buscaban destruirlo. Daniel capítulo 6 versículo 4. No podían hallar ocasión alguna. Como no encontraron corrupción en él, atacaron su vida espiritual. Convencieron al rey para firmar un decreto que prohibía orar a cualquier dios durante 30 días. Daniel siguió orando 3 veces al día. Fue condenado al foso de los leones. 3. El milagro de Dios. Daniel capítulo 6 versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Dios no evitó que Daniel entrara al foso. Lo preservó dentro del foso. Este principio aparece repetidamente en la Biblia. Noé estuvo dentro del diluvio. Israel caminó dentro del Mar Rojo. Los 3 jóvenes estuvieron dentro del horno. Pablo sobrevivió al naufragio. Cristo venció pasando por la cruz. Muchas veces Dios no elimina la prueba, acompaña a sus hijos en medio de ella. IV. Daniel capítulo 6 versículo 23 explicado. El versículo dice, ninguna lesión se halló en él. Literalmente, no había una sola herida, ni un rasguño, ni una mordida, ni evidencia alguna del ataque de los leones. La razón es dada inmediatamente. Porque había confiado en su Dios. Aquí está el centro del relato. No fue la valentía de Daniel. No fue su inteligencia. No fue la suerte. Fue su confianza en Dios. Había confiado. El verbo arameo utilizado expresa la idea de apoyarse completamente, poner toda la seguridad en alguien, depender plenamente. La fe bíblica no es optimismo, es descansar completamente en Dios. La salvación pertenece a Dios. En Daniel aparece repetidamente esta verdad. Daniel capítulo 3. Los 3 jóvenes son librados del horno. Daniel capítulo 5. Dios juzga a Belsasar. Daniel capítulo 6. Dios salva a Daniel. Todo el libro presenta a Dios como rey sobre todos los reinos humanos. 7. Dios salva porque es soberano. Uno de los temas centrales de Daniel es la soberanía divina. Los imperios cambian, los gobiernos caen, los reyes mueren, pero Dios permanece. Daniel capítulo 4 versículo 35. Nadie puede detener su mano. La salvación de Daniel no dependía del poder de Persia. Dependía del Señor. 8. La fe de Daniel. La fe de Daniel tenía varias características. 1. Era constante. Daniel oraba antes del decreto, durante el decreto, después del decreto. No cambió su relación con Dios. 2. Era pública. No escondió su fe. Abrió sus ventanas. Daniel capítulo 6 versículo 10. No buscó provocar. Simplemente permaneció fiel. 3. Era obediente. Prefirió obedecer a Dios antes que a los hombres. Este principio aparece nuevamente en Hechos capítulo 5 versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios que salva físicamente. En Daniel capítulo 6 Dios salva la vida física. Eso demuestra que Dios tiene poder absoluto sobre la creación. Los leones obedecen al Creador. El mismo Dios que cerró la boca de los leones. Controla el mar, controla el fuego, controla la enfermedad, controla la muerte. El Dios que salva espiritualmente. Desde la perspectiva teológica, Daniel apunta hacia una salvación mayor. Daniel fue librado del foso. Jesús descendió hasta la muerte. Daniel salió vivo. Cristo resucitó gloriosamente. Daniel representa, en cierto sentido, un tipo de Cristo. Acusado injustamente, sin culpa comprobada, condenado por envidia, entregado al poder de la muerte, finalmente vindicado por Dios. Sin embargo, Cristo supera infinitamente a Daniel, porque no solo fue librado, sino que mediante su muerte y resurrección obtuvo la salvación eterna para todos los que creen en él. Aplicación doctrinal. El creyente puede confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. La verdadera seguridad no depende del poder humano, sino del Señor. La fidelidad puede traer oposición, pero Dios sigue siendo soberano.
El Señor puede librar de la prueba o sostener al creyente en medio de ella, conforme a su voluntad. La salvación definitiva no consiste únicamente en ser preservados físicamente, sino en ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9, Romanos capítulo 5 versículo 1. 12. Principales interpretaciones dentro de la teología. Aunque existen diferencias en temas escatológicos entre teólogos, hay un amplio consenso sobre Daniel capítulo 6. Interpretación histórico-gramatical. El relato describe un acontecimiento histórico real que revela el carácter y el poder de Dios. Interpretación tipológica. Daniel anticipa aspectos de la pasión, muerte y vindicación de Cristo, sin ser una profecía directa. Aplicación pastoral. El pasaje anima a los creyentes a perseverar en la fidelidad, confiando en que Dios honra a quienes permanecen firmes en él. 13. Enseñanzas principales. Dios es soberano sobre todas las autoridades humanas. La fidelidad a Dios puede traer persecución, pero Él nunca abandona a los suyos. La confianza genuina en Dios se demuestra con obediencia perseverante. Dios tiene poder para salvar tanto física como espiritualmente. Daniel señala hacia la obra salvadora de Jesucristo, quien venció definitivamente el pecado y la muerte. Conclusión. Daniel capítulo 6 versículo 23 proclama que el Dios de la Biblia es el Dios que salva. La liberación de Daniel del foso de los leones revela que ningún poder humano ni ninguna fuerza de la creación puede frustrar los propósitos del Señor. La frase, porque había confiado en su Dios, destaca que la confianza en Dios es la respuesta adecuada del creyente frente a cualquier prueba. Para los teólogos, este pasaje encuentra su pleno cumplimiento en Jesucristo. Así como Dios libró a Daniel del foso, Cristo venció la muerte mediante su resurrección y ofrece salvación eterna a todos los que ponen su fe en Él. El mismo Dios que protegió a Daniel sigue siendo hoy el Dios que salva, sostiene y cumple fielmente sus promesas para quienes confían en Él.